¿Cuáles son los retos que afrontan los abogados en la sociedad actual? Hablamos con José María Alonso, exdecano del Colegio de Abogados de Madrid y actualmente socio director de Alonso y Diez Hotlainer Abogados. Fue presidente director de Baker McKenzie y socio director en Garrigues. Ha actuado en más de 2.000 procedimientos ante los distintos órganos jurisdiccionales españoles y ha participado como asesor de algunas de las partes en múltiples procedimientos arbitrales domésticos e internacionales. Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta edición de Visión Abogacía, especialmente José María Alonso, un verdadero placer tenerte con nosotros. Encantado de estar Muchísimas aquí. Gracias. Y pues como no podía ser de otra manera, nuestra alumna Belén y Ricardo, muchas gracias a los dos también por estar hoy en esta nueva edición de Visión Abogacía. José María, yo quería empezar preguntándote ¿cómo ves el sector de la abogacía en la actualidad? ¿Cuáles son los retos que afrontan los abogados en la sociedad actual? Bien, yo diría que tienen básicamente una serie de retos que yo no tuve cuando inicié la abogacía en el año 75, que ya hace muchos años, ¿no? Bien, yo creo que el primer reto que tienen es la globalización. La globalización en el sentido de que ya no... Yo recuerdo cuando entré en J. Garrigues en el año 81, todos los juniors que nos incorporábamos en aquel momento, yo hice el número 21, cuando lo dejé éramos 2000. Veía que todos los mandaban a la oficina de Nueva York y yo le dije a Antonio, Antonio, ¿y yo por qué no voy? Y me dijo, ¿qué hace un procesalista en Nueva York? Y realmente pues tenía toda la razón, vivíamos un derecho absolutamente interno, absolutamente patrio. Yo creo que eso ha cambiado de una manera radical. La confluencia de los distintos derechos, particularmente del common law y del civil law, es algo que sucede por supuesto en el mundo al que yo me dedico, que es el arbitraje internacional. Pero, en fin, tú que te dedicas al mundo mercantil sabes perfectamente que en áreas como el derecho financiero, el derecho bancario, la influencia del common law es absolutamente extraordinaria. Por tanto, ahora centrarte en un derecho absolutamente nacional yo creo que no es lo adecuado. Y la globalización, además, requiere el conocimiento, por supuesto, en inglés. O sea, que es que yo se lo decía a mucha gente que cuando estaba en Garrigues y luego en Baker, o sea, si no sabes inglés es como si no tienes carrera, no puedes entrar en una firma de esto. Pero además hablando de un inglés que es un inglés bueno, ¿no? Si además tienes otro idioma, mejor, pero desde luego el inglés, por supuesto. El segundo tema es, yo diría que el de la multidisciplinariedad. También cuando yo empecé bastaba con saber derecho. Yo creo que ahora no basta con saber derecho. Tienes que tener otra serie de conocimientos y fundamentalmente conocimientos económicos. Las relaciones jurídicas se han complicado mucho y desde luego, en fin, con la ley de enjuiciamiento civil y con el Código de Comercio a secas no avanzas. Necesitas tener un conocimientos económicos, ¿no? Ya si tienes otro tipo de conocimientos, como pueden ser técnicos, es decir, por ejemplo, volviendo otra vez al mundo que yo me dedico, al arbitraje internacional, pues los ingleses hay muchos que son ingenieros, son abogados y son ingenieros, y esos tíos son absolutamente imbatibles. Pero yo tampoco digo eso. En ICADE Iberdrola hace una serie de libros con ICAI, que son cuadernos de derecho para ingenieros, que yo también le dije un día, digo, ¿por qué no hacéis cuadernos de ingenieros para abogados? ¿No? O sea que realmente muchas veces te encuentras en esa situación, ¿no? Y luego, por supuesto, la incidencia de las nuevas tecnologías. La incidencia de las nuevas tecnologías es algo que está cambiando el paradigma. No me refiero ya solo a la inteligencia artificial, sino a las nuevas tecnologías son verdaderamente en fin, necesarias. O sea, los jóvenes y los que ya no somos tan jóvenes necesitamos movernos en ese terreno. Por tanto, es una abogacía muy diferente a la que yo empecé, que tiene muchos más retos. Es probablemente más difícil ser abogado ahora que cuando yo empecé, pero tiene también muchas oportunidades, ¿no? Sin duda. O sea que
Eso es como yo lo veo, ¿no? Es verdad que me estoy refiriendo a la abogacía de los negocios, ¿no? Pero también, por ejemplo, hablando de los abogados de empresa, ¿no? Hablando con secretarios generales de grandes compañías, te cuentan que ha cambiado el paradigma, ¿no? Antes el abogado era un mero asesor del consejo de administración o de los directivos y, en fin, emitía su opinión en derecho, y ahora verdaderamente entran a formar parte, siguiendo un poco el modelo norteamericano, a formar parte del órgano de administración, están en facultades decisorias. Y luego también te dicen que dedican una gran cantidad de tiempo a temas de ciberseguridad. Claro, es que... O sea, que es que realmente los amenazas que se están produciendo a las empresas tienen que ver cómo asesoran ante un ataque que te dicen que o pagas una determinada cantidad que valdría un rescate en un secuestro, o te paralizan por completo, en fin, la actividad de tu compañía. O sea, ahí eso ha cambiado de una manera radical. Y es que realmente, claro, al final se puede decir que el reto del abogado hoy en día es el reto al que se enfrenta la sociedad. Claro. Aparecen nuevas tecnologías, se enfrenta toda la sociedad a las nuevas tecnologías, al uso, la integración, pues el abogado necesariamente está para responder a esa necesidad. Sí, por eso te digo, obviamente. O sea, que es un modelo diferente, y yo creo que, como muy bien dices, está mucho más pegado a la realidad social. Sí, yo creo que es... Y efectivamente estoy contigo, es muy enriquecedor también. Muy enriquecedor. O sea, convierte la profesión en algo mucho más versátil, es casi como... Sí. ¿Y cuáles dirías tú que serían las habilidades o los valores que más aprecias en un abogado? Pues mira, yo primero en un abogado aprecio el que sepa trasladar confianza a su cliente. Es como los médicos. Tú vas a ver a un médico y aunque tengas una enfermedad seria, si el médico te traslada confianza, tu situación cambia. Y por tanto, para mí ese es un elemento importante. O sea, segundo, yo creo que la empatía, la inteligencia emocional, que muchas veces no es suficientemente valorada, yo creo que es muy, muy importante. Eso yo lo valoro también mucho. Por supuesto, los conocimientos jurídicos, o sea, pero eso es como decían en la mili, valor se le supone. O sea, que quiere decir que es que usted tiene que saber derecho, ¿eh? Porque yo voy a usted porque es una persona que sabe derecho. Y luego, saber, en fin, identificarte con el problema de tu cliente, ¿no? O sea, que conviertas, tiene sus inconvenientes, ¿no? A mí me decía mi maestro Luis Díez Picazo, decía: José María, los pleitos hay que ganarlos como propios y perderlos como ajenos. Pero la realidad es que... Una fantástica regla, incluso para sobrevivir, diría yo, ¿eh? Está muy bien tirado, pero quiero decirte que al final el cliente tiene que verte como que eres, o sea, socio, parte de su problema, y parte que y por supuesto la ética. O sea, la ética es un elemento básico. La ética produce réditos. Y problemas de falta de ética se han llevado a organizaciones enteras, una de las cuales a las que que estuve asociado, que fue a Arthur Andersen. Porque unos socios en Houston no se comportaron éticamente, se llevaron puesta a la organización. La ética es elemental, no hay ningún cliente que merezca la pena que tú alteres los valores y los principios que tienes que seguir. Eso es lo que yo aprecio de un abogado, ¿no? La correcta actitud, ¿no? Totalmente. O sea, que al final es un todo. Es un todo sí, que incluye muchas pequeñas cosas, sí, efectivamente. sí. La correcta actitud del abogado, cómo se afronta y ejerce la profesión. Sí. Luego la relación con tus compañeros, la deontología. En fin, se puede ser muy duro, se puede defender muy firmemente los intereses de tu cliente, pero al mismo tiempo sin vulnerar principios éticos, sin vulnerar principios deontológicos y manteniendo una buena relación. Yo creo que no son posiciones incompatibles. Totalmente, claro que sí. Y dentro del mundo de los grandes despachos, además de está la ética, por supuesto, el conocimiento del derecho, todo esto que nos han indicado,
¿qué dirías tú que necesitaría un abogado joven para poder triunfar dentro del mundo de los grandes despachos? Primero necesita entrar. No es una tontería. Sí, totalmente. Y para entrar hay una cosa muy importante, y en eso sí que ha cambiado el mundo. Para entrar necesitas un magnífico expediente académico. En eso, yo recuerdo que hace 45 años, cuando yo empecé, no era lo mismo ser hijo del presidente del Banco Santander que ser hijo del portero de la casa del presidente del Banco Santander. Porque al final las influencias tenían mucha importancia. Ahora, cuando en los procesos de selección, en los grandes despachos, a mí me gusta más llamarles despachos grandes, porque grande puede ser un despacho pequeño, pero que esté dotado de las calidades de ser grande. Pero cuando tú recibes los expedientes, los currículums, alguien que no tenga un expediente académico importante, bueno, no, sencillamente no pasa. No pasa. Puedes cubrir el expediente con alguien que te lo dé diciendo, bueno, yo lo voy a entrevistar, pero que sepas que no va a entrar. O sea, por tanto, eso es lo primero. Es decir, poder entrar. Y para poder entrar, tienes que tener un magnífico expediente, tienes que tener un magnífico dominio del inglés. Y si has hecho otras cosas, o sea, tiene más posibilidades para entrar alguien que tenga un doble grado que tenga un solo grado, o que provenga de una determinada universidad o provenga de otra universidad. Todas esas cosas se valoran, porque la lucha por el talento es una lucha verdaderamente enorme entre las diferentes firmas de abogados. Ya estás dentro, y ya lo que tienes que estar dentro es, primero, capacidad de aprender y intentar formarte lo máximo que puedas. No ser individualista. Es decir, el que pretende ser un individualista y que cree que... Yo comprendo muchas veces que cuando estás en estas firmas, sobre todo cuando yo estaba en Baker, que estábamos en el Open Space, todo abierto, veías una pradera y decías, Dios mío, menos mal que yo no estoy allí. Porque claro, tú empiezas a mirar y decir, ¿alguien se va a fijar en mí? Pues sí, la gente se acaba fijando en ti. Y para que se fije en ti primero tienes que ser proactivo. O sea, intentar adelantarte a lo que va a necesitar la persona a la que tú reportas. Tanto no ser reactivo, ser proactivo, colaborar con los demás, hacer muy buenos papeles, redactar muy bien. Es decir, cada vez se redacta peor. Y eso es lamentable. Es decir, tú tienes que hacer unos papeles excelentes. Yo, desde luego, cuando recibía un papel mal hecho de un junior, es que sencillamente para mí ese junior, primero porque demuestra que no sabe redactar y segundo porque no le ha puesto suficiente interés a la hora de revisar eso. Y por supuesto, absoluta disponibilidad. Y luego yo diría, porque en estos despachos lo que sí se hace son evaluaciones periódicas. Y la evaluación periódica, yo siempre lo decía cuando evaluaba a la gente, digo, somos abogados y vivimos bajo los principios de audiencia, defensa y contradicción. Yo voy a decir lo que pienso que estás haciendo mal tú, pero tú dime lo que piensas que yo estoy haciendo mal. O sea, al final tienes que ser valiente. Y la valentía es algo que tiene que acompañarte a lo largo de tu profesión. Ser capaz de asumir cosas, de asumir retos, aunque se te arrugue el estómago. Es lo que yo diría básicamente como consejo. Pero sobre todo, sí, tengo que entrar. Yeah. Y para entrar, es aquí donde tienes que hacer el trabajo, no en el despacho. Claro, trabajo propio. Te iba a decir, al hilo con esto, es decir, tú que tienes una perspectiva ya desde el punto de vista de grandes despachos, también tu paso por el Colegio de Abogados de Madrid, que tienes una perspectiva institucional y privada, ¿no?, de lo que es el mundo del derecho. ¿Qué áreas del derecho ahora piensas que tienen más proyección para los próximos años? Pero yo creo que no nos debemos olvidar de lo que son las disciplinas clásicas. Es decir, al final, si tú miras la facturación de estas firmas, la parte de León se la lleva al mercantil, todo lo que es la parte de corporate, M&A, banking and finance.
Lo que sí es verdad es que últimamente han cambiado mucho los operadores. Es decir, ahora los fondos de inversión tienen una presencia enorme en las firmas, la sociedad de capital riesgo, el mundo inmobiliario, y eso sí que es verdad que tiene una importancia dentro del área de lo que es el core business. O sea, el core business de cualquier despacho tiene que ser el área de mercantil. Eso no tiene ninguna duda, porque además son los que generan más negocios. A esos van acompañados los fiscalistas, que hay distintos modelos. Tú puedes tener el modelo Cuatro Casas, puedes tener el modelo Garrigues, puedes tener el modelo Baker, que son modelos donde el fiscal tiene una estructura propia. Ellos tienen sus propios clientes a los que atienden permanentemente. Otros modelos, como puede ser el modelo Uría o puede ser el modelo de los ingleses, donde el fiscal es, digamos, de soporte al mercantil, son transaccionales, ¿no? Pero evidentemente el mundo fiscal también se ha complicado de una manera seria, y yo creo que los fiscalistas además tienen que ser muy buenos civilistas y buenos mercantilistas. Eso es ¿Dónde quedan las energías renovables, todo el desarrollo tecnológico? Bueno, todo eso entra dentro del mundo, o sea, tienes dentro de mercantil, tienes toda el área del mundo de la energía, porque los despachos ahora se están organizando no solo por especialidades, sino también por tipo de industrias. Quiero decir, los tipos de industrias son transversales. O sea, si tú estás en el mundo de la energía, tienes que tener grupos de mercantilistas, de fiscalistas, que conozcan, administrativistas, del mundo regulatorio. El mundo regulatorio tiene también su importancia, ¿no? Por tanto, tienes ya que acomodarte. Ya no basta con que sepas mucho derecho mercantil, derecho societario, sino también tienes que conocer el tipo de industria donde actúan tus clientes. Y por tanto, el mundo de la energía, el mundo de las renovables, que tiene que ver mucho, por supuesto, con el mundo regulatorio también. El mundo regulatorio que se ha establecido aquí cada vez con más presión. Luego, dentro del área, que también es una parte muy importante, del área que yo cuando empecé se llamaba Departamento Procesal. Y recuerdo que Joaquín Garrigues Díaz Cañabate, o don Joaquín, me decía, ¿pero no le parece a usted que esto lo relegamos al derecho adjetivo? Y a mí usted, don Joaquín, ¿pero cómo le podemos llamar? ¿El departamento de litigación le parece a usted? No, eso es un anglicismo. Departamento contencioso. No, eso es derecho público. Digo, pues entonces me dirá usted, don Joaquín, ¿cómo quiere usted que le llamemos? Se quedó con derecho procesal, aunque es verdad que los procesalistas, en mi caso, mi formación era esencialmente civilista, ¿no? Ahora se llaman departamentos de dispute resolution, donde metes litigación y donde metes arbitraje, ¿no? Y es en el arbitraje donde se está produciendo un gran desarrollo, básicamente en el arbitraje internacional. El arbitraje nacional yo creo que está un poco plano, pero en el mundo internacional sí que se está desarrollando ya. Casi todos los despachos tienen áreas de arbitraje internacional dentro del grupo de dispute resolution. Por supuesto está todo el tema de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, con la ciberdelincuencia. Por supuesto, porque como os decía antes, los clientes muchas veces están pidiendo ayuda en ese sentido, ¿no? Y tienes que estar preparado. Y hay una mezcla del mundo de las tecnologías con el mundo del derecho penal. En fin, sí. Todo está cada vez más interrelacionado entre sí. O sea, hablar ahora de compartimentos estancos sería un error, ¿no? Así es. José María, por centrarnos precisamente en tu área que salía hace un momento, el arbitraje, ¿dirías que el arbitraje está suficientemente desarrollado en España? Sin duda. Vamos a ver. Está suficientemente desarrollado en los despachos de abogados. O sea, tenemos unos grupos de arbitraje en muchas firmas que son verdaderamente extraordinarios. El arbitraje nacional o el arbitraje doméstico no está suficientemente desarrollado. No está suficientemente desarrollado primero porque yo creo que es un problema de la abogacía, ¿no? Los abogados... Sí, ¿qué nos falta? Yo he hecho mucho apostolado y sobre todo viendo la lamentable situación de la Administración de Justicia. Es que eso es inconcebible.
Yo solo llevo un asunto judicial por compromiso, porque no quiero volver a saber nada de la judicatura. Que presenté la demanda en el año 2019, en un ordinario. Me han señalado la audiencia previa en marzo del 26. O sea, eso es insostenible. Eso es insostenible. Y el arbitraje, sin embargo, te permite, o sea, durante toda la pandemia seguimos teniendo audiencias. Yo recuerdo que solo se suspendió una. Todas las demás estuvieron funcionando. Pero los abogados, no sé si le tienen miedo al desconocimiento de la institución. ¿Crees que es un problema de desconocimiento por parte de la abogacía? Yo creo que la abogacía sigue teniendo desconocimiento. Yo creo que... ¿No crees que socialmente, culturalmente también debería impulsarse un poco más? A mí no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que el arbitraje hay mucha gente que le preocupa lo que los ingleses llaman el one shot. No. Te lo juegas a un tiro. Ya. O sea, aquí no hay audiencia provincial después para hacer una apelación, ni hay Supremo, ni hay Constitucional. Aquí o tienes el laudo con unos problemas procesales importantes que te permite una acción de anulación, o si no, no hay nada. Y yo siempre he dicho que a los clientes lleva mucho peor perder un arbitraje que un pleito. Porque con el arbitraje le tienes que explicar por qué pusiste la cláusula compromisoria, por qué elegiste esos árbitros. Y cuando te dicen que recurras, le dices que no puedes, pues sales por la ventana. En cambio tú dices, bueno, ya sabes que los jueces no se leen los papeles, pero tenemos la apelación, tenemos la casación, el Supremo, el Tribunal de Derechos Humanos, la madre que me parió. Y eso al final a los abogados les da cierta tranquilidad, decirle usted. Y ese es el problema. En cambio, en el arbitraje internacional eso no puede existir, porque claro, ponte que tú eres española y yo soy colombiano. Y yo te encargo la construcción de una carretera en Colombia. Cuando tenemos que establecer dentro del contrato la cláusula de resolución de disputas, yo te diré, no, nos sometemos a los jueces colombianos, y tú dirás no. Y pretenderás a los jueces españoles, y yo te diré no. No hay un tribunal judicial internacional neutral, la única alternativa es el arbitraje. Por tanto, la inmensa mayoría de los contratos internacionales están sometidos al arbitraje, porque no es una opción. Es una necesidad, contrariamente al arbitraje nacional. Ahora que los despachos están preparados, sin género de duda, los despachos de la abogacía, los negocios, los abogados en general, yo diría que siguen teniendo temor, no se fían de la independencia de los árbitros. Tienen un poco el mismo problema que tiene el potencial cliente, ¿no? Claro, un problema cultural de no conocemos cómo funciona. Igual que no acaba de despegar la mediación. La mediación en pie. Yo algunas veces que intento la mediación te dice el cliente, es que no crees suficientemente en mi caso. Digo, no, lo que te digo es que entrar en un procedimiento es un problema para ti, intentemos arreglarlo, pero chico, yo me gano la vida litigando. Pero en cambio a un anglosajón no se le plantea ese tema. Claro. O sea que en todos los contratos hay lo que se llaman las cláusulas escalonadas. Primero vamos a una mediación normalmente interna, luego un mediador profesional y luego nos vamos a un arbitraje. Eso es lo habitual. Bueno, pero quizás es una cuestión de tiempo, ¿no? No, yo creo que es una cuestión de tiempo y ahora en las nuevas leyes de eficiencia procesal se está intentando forzar la entrada de la mediación. Pero bueno, vamos a ver. Hay una reticencia por parte de los abogados a la hora de, muchas veces a la hora de, no siento que sea público, pero a la hora de quedarse sin asunto. Claro, es que... Lo medio y me quedé sin asunto. Es que sí, efectivamente, pero yo creo que sí hay que cambiar un poco. Quizá las universidades tenemos una importante responsabilidad en ese sentido, ¿no? De impulsar, hacer entender... Porque es que, o sea, una justicia lenta no es justicia, eso es un término manido, pero es la realidad. O sea, tú no puedes estar, como te digo yo, 4 o 5 años esperando, ¿y cuándo me va a señalar su señoría el juicio oral? Porque claro, si la audiencia es en el 2026, ¿qué me va a poner el 28 cuando empecé en el 9, el 19? O sea, 9 años en primera instancia. Cuando lo que estoy pidiendo es la disolución de una sociedad.
Un mercantil está, sí, está Es topado, sí. Es un escándalo, Sí, es un escándalo y a mí no me cuesta nada decirlo. Te iba a preguntar cosas de despacho, es decir, ¿cómo tú crees que están preparados los despachos con todo el desarrollo de las comunicaciones, inteligencia artificial? Los grandes despachos quizás sí, pero tú, la abogacía en general, ¿cómo lo ves? Regular. O sea, los grandes despachos sí, desde luego, se han invertido una barbaridad. Yo pongo, por ejemplo, el caso de Garrigues. Garrigues, que vendió el Centro de Estudios Garrigues a Permira. Según tengo entendido, todo lo que obtuvo lo dedicó a temas de desarrollo de nuevas tecnologías. Y estamos hablando de muchos millones de euros, ¿no? La abogacía en general, pues sí, hombre, yo creo que la abogacía joven sí que se mueve en las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial fuera del ChatGPT no creo que hagan mucho más. Es verdad que desde el colegio hemos intentado y seguimos intentando, y me consta que la nueva Junta de Gobierno está haciéndolo, proporcionar herramientas, bases de datos a la abogacía, porque es que realmente eso, sin eso no se puede funcionar. Ha cambiado la profesión, ¿no? Hombre, ha cambiado la profesión y muchas cosas ya se han comoditizado y te las hacen las máquinas y tienes de verdad que proveerles de... Y oye, es que no nos podemos olvidar que en Madrid somos 75.000 abogados, de los cuales 45.000 ejercientes, lo cual quiere decir que se ganan la vida con esta profesión. Un número excesivo, si tenemos en cuenta que París tiene 30.000. Sí. O sea, con más del doble de la población de Madrid, ¿no? Entonces, pues claro, hay mucha precariedad en la abogacía. Yo una de las cosas que agradezco de haber sido decano es haber conocido una abogacía a la que yo no estaba acostumbrado, una abogacía pues donde les cuesta llegar a fin de mes, donde les cuesta tener un despacho, donde les cuesta tener bases de datos, donde tienen clientes que muchas veces les maltratan, en fin, todo eso. Muy plural, pero realmente es así. Cada uno tiene sus propios problemas y sus propias capacidades. Hay una abogacía muy dura ahí fuera, muy dura. Y en cuanto a factor humano, dentro de los despachos, hay dentro de los proyectos de responsabilidad social corporativa que están implementando, pues el respeto por los tiempos de libertad personal, los tiempos de lo que es la conciliación. Sí, conciliación familiar, es verdad. Y luego la presión que hay entre productividad y conciliación familiar. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tienen que dar para el futuro los despachos en España? Muchas veces se trata de cuadrar el círculo, ¿no? Para mí una de las grandes decepciones y tristezas que me he llevado es que cuando en esos procesos de selección de los que antes hablaba, tenías que hacer una cierta discriminación positiva, porque si no, el 80% eran abogadas. O sea, los expedientes académicos, por lo general, son mejores los de la mujer que los del hombre. Esa es una realidad. Y luego veías que habían hecho más cosas, no solo estudiar y aprender, sino que habían hecho más cosas. Y por supuesto empezaban su carrera igual, y cuando llegaban a partir de los 30 y tantos años se te iba a la mitad. Y se te iba a la mitad porque no podían conciliar. Y claro, le habías dedicado, o sea, no solo ya era una situación injusta, sino que para el despacho era porque habías invertido un montón de dinero en la formación de todas esas abogadas, igual que los abogados, porque yo nunca he visto, desde luego en mi profesión, que haya habido discriminación en tema de retribuciones, ni de carreras, ni de nada. No, eso no es verdad. Exactamente igual. Entonces, claro, se producía una especie de pirámide donde el número de abogadas que entraban era muy superior y el número de socias, pues yo creo que el despacho que más tenía, ya no sé cuál era, si era en San John, no sé qué, no llegaba al 30% de mujeres socias, ¿no? Bueno, al mismo tiempo,
ya lo importante no es la facturación, sino, como tú muy bien dices, Ricardo, la productividad. Es decir, cuanto más productivo soy, más contrataciones puedo hacer, más puedo retribuir a mis socios para que no se vayan. Entonces, todo eso, jugando con un cliente que le importa muy poco que tú concilies, pues su problema es su problema. Tiene su necesidad. Y cada vez está dispuesto a pagar menos por más. Claro, todo eso ponlo en la coctelera. Yo creo que la solución, desde luego, está en las tecnologías. Y, por supuesto, en eso ha venido muy bien la pandemia. Ahora ya todos los despachos tienen 1 o 2, no sé, en el caso de Albiñana, pero días donde son de teletrabajo. Y eso está mejorando enormemente la situación. Eso. Aunque queda todavía una revolución dentro de la sociedad. Yo siempre lo he dicho, se tiene que sentar la mujer con su marido o con su compañero y decirle, bueno, ¿tú qué vas a hacer? Pues mire usted, mi carrera es de dependiente de ultramarinos en tal sitio, y la mía es de socia de Albiñana. Pues mira, chico, el que te quedas con los niños eres tú. Sí. Pero si es que eso es Ahora, así. las nuevas generaciones ya lo tienen, ¿eh? La conciliación es un tema social. Claro, es un tema social. Tiene ¿no? que empezar. O sea, nosotros poníamos, y yo hablaba con despachos americanos, se les ponía gimnasios, guarderías. O sea, por parte del despacho se hace lo indecible, porque no puedes perder talento. Y se Y cuida la mitad del talento viene de la mujer. ¿Y se cuida la salud mental en los despachos? Yo diría que no. Quizá menos de lo que se debería, ¿no? Yo diría que no. Pero yo es que creo que es uno de los... Sí, eso es estupendo. Y en el colegio se ha puesto un área de salud mental, que se ha hecho un acuerdo entre el Colegio de Abogados y el Colegio de la Psicología, porque nuestra profesión, según pude ver, es la que acumula mayor número de suicidios. ¿Eh? Y eso hay que abordarlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, es que la presión, o sea, tú te pones la presión del cliente, la presión del que tiene arriba, la presión de la facturación. Claro, es que es una profesión preciosa, como decía Voltaire, pero muy dura. Claro, vamos a intentar animar, ¿no?, a nuestros estudiantes, porque realmente, efectivamente, es una profesión preciosa, enriquecedora, o sea, es una profesión, y muy yo lo bonita. digo ¿De vocación, José María? ¿Es de vocación? ¿O puedes llegar a quererlo? Puedes aprender, yo creo que puedes No, aprender estaba a quererla, sin duda. absolutamente perdida, porque yo, como pertenezco a la época del desarrollismo español, donde todo el mundo quería ser ingeniero, si no, eras tonto, pues yo me matriculé en ingeniero aeronáutico, hasta que un cura, afortunadamente, me dijo, oye, no vas a pasar de primero porque eres un zote en matemáticas, física y química. Vamos a cambiar de rama, ¿no? Vamos a cambiar de ramo. Y ahí empecé y me empezó a gustar el derecho. Y luego tuve la suerte de que, estando en cuarto, mi maestro, ha sido Luis Díez Picazo, que creo que es uno de los grandes juristas que ha tenido este país, pues me invitó a formar parte de su despacho. Vamos, él y yo. Lo cual he de decir que no fue fácil, porque don Luis paseaba por el ordenamiento jurídico como yo por el pasillo de mi casa, pero no era de fácil trato. Sí, no duro. Oye, y tú, un jurista como tú, con todo ese recorrido, con todas esas experiencias, que además es profesor y que yo sé que disfrutas dando tus clases, ¿qué dirías que podemos hacer desde la universidad por nuestros jóvenes y futuros abogados? ¿Cuál crees que es nuestro papel como profesores, no solamente como docentes, sino como institución? ¿Cuál es el papel de la universidad en el desarrollo de un colectivo de abogados como debería ser? Hombre, yo creo que además de enseñarles bien derecho, lo que tenéis es que enseñarle el mundo práctico, el mundo de la realidad, de lo que está pasando, de los problemas que de verdad existen. No solo contárselos, no solo que se lo aprendan, sino que puedan ser... Porque al final el abogado lo que es un solucionador de problemas. Y el abogado es, por otra parte, el defensor del derecho de defensa. Y por tanto, tiene que saber qué problemas tiene que solucionar. Entonces, podríamos decir que tenemos que garantizarles que tienen una oferta lo suficientemente amplia, pero con independencia de eso, que profundizan, ¿no? Ah, no, es decir, claro. te voy a dar la teoría, pero vamos a llegar más allá. Pero vamos a ver más allá. Y vamos a ver de verdad esta teoría
cómo se traduce en la práctica, ¿no? Y cómo, porque al final, repito, o sea, lo que se va a encontrar un abogado, ya sea un in-house, ya esté en un despacho grande, ya esté en un despacho pequeño, sea un autónomo, que se va a encontrar con alguien con un problema de cualquier tipo y que le va a pedir que se lo arregle, que se lo solucione. Que yo creo que además es una de las cosas más bonitas de la profesión. Yo creo que además, siempre lo he dicho, la abogacía es, junto con la medicina, la que está más cerca del ciudadano y de los problemas del ciudadano. Y también digo que la abogacía, incluso antes de que nazca, con la figura del nasciturus, ¿no? O sea, tú sigues a la persona desde antes que nazca hasta cuando fallece, en todas sus relaciones personales, profesionales, mercantiles, de todo tipo, o sea, y estás al lado suyo. Y en las empresas pasa exactamente lo mismo. Por tanto, yo creo que jugamos un papel en la sociedad extraordinario y que se debería conocer y reconocer. Que verdaderamente, si nosotros además viviríamos el proceso de Kafka. Totalmente, totalmente, Vamos a ver, totalmente. a mí siendo decano, mis grandes peleas con los jueces decían: mire usted, a mí no me llame colaborador de la Administración de Justicia. Yo no soy colaborador, yo soy parte. Tanto como usted, señor juez, como usted, señor fiscal, o como usted, señor abogado del Estado o letrado del Consejo. Porque es que sin mí usted no existe. Efectivamente. O sea, que es que realmente ese es un tema donde, en fin, hay que pelearlo. Pero bueno, o sea, yo no quiero tampoco trasladarle a los jóvenes una sensación de que esto es un mundo complicado, es un mundo como todos, como todos. Y precisamente en ese mensaje, y le voy a robar la pregunta a Belén, pero creo que es la propia de un alumno, ¿qué mensaje les darías? O sea, ¿cuál es el consejo que darías a los estudiantes, a los que, bueno, pues están preparando, o bien se están preparando para abogacía, o ya están haciendo su máster de especialización? ¿Cuál es el consejo para decir, oye, te vas a lanzar al mercado laboral, ten en cuenta esto? Bueno, lo primero es que se preparen muy bien. Yo creo que eso es fundamental. Insisto mucho. O sea, en este momento cada uno se labra su propia carrera, con independencia de quién sea su padre, su madre o su tío. Y qué bueno es eso. O sea, yo me modelo mi carrera y solo por mí entro o no salgo. Por tanto, aprovechar el tiempo, dedicaros de verdad, sacar bien las asignaturas. Si podéis hacer otras cosas, hacerlas. Sería mi consejo en este momento. Cuando ya estéis dentro os daría los consejos que ya os he dado, pero lo importante es entrar. Y segundo, en este momento coger y abrir, ponerte en la calle, recién salido, y poner un cartel, José María Alonso Abogado, estás llamado a morirte de hambre. Yeah. O sea, que es que tienes que ver dónde entras. Puedes formar, desde luego, grupos, asociarte con otros, pero eso es más complicado. La función de autónomo cada día es más compleja. Sí. Bueno, pero igual para adquirir experiencia, entrar en un despacho, ya sea un despacho boutique más pequeñito, un despacho grande, como tú bien decías, que me ha parecido además muy bonita el matiz de dónde colocamos la palabra grande. Un gran despacho boutique o un gran despacho grande, ¿no? Son grandes despachos, son 5. Sí, sin duda. Todos son de primerísimo nivel. Totalmente. O sea, el número no hace en este caso la condición de grande, ¿no? Pues yo creo que teniendo en cuenta eso, los estudiantes desde luego tendrán un buen futuro, seguro. José María, por cerrar aquí esta conversación, podríamos estar horas hablando contigo porque es un verdadero placer, no tengo palabras, es un lujo tenerte. La cantidad de cosas que puedes enseñar y lo entretenido que es escucharte. Todo lo que pueda ayudar. Yo cuando me presenté a decano dije, joder, yo soy un tío privilegiado. Aunque siempre he dicho que cada milímetro de privilegio me lo he ganado. O sea, a mí nadie me ha puesto en ningún sitio. Pero he sido un privilegiado. Y lo que yo he aprendido, si puedo trasladarlo a la gente joven, a la gente que es más vulnerable, y puedo ayudarlo, es que lo hago porque creo que es mi obligación.
Pues desde moral. luego hoy les has ayudado a ellos y totalmente. Ricardo y yo, José que María. somos menos jóvenes ya, Sí, sí, yo- lo hemos disfrutado sí. también muchísimo. Los que conocemos a José María, la verdad que es todo un honor. Es un uno de los lujo, grandes es un abogados de este verdadero país. lujo, Sí. sin duda. Pues muchísimas gracias, gracias, José de María. verdad, Nos sí, vemos gracias. en las aulas la próxima. Seguro que sí. Y muchísimas gracias, Ricardo y Belén, por estar hoy aquí. Un gusto teneros. Gracias a ti. Y bueno, pues gracias a todos por acompañarnos una edición más. Nos vemos en la próxima.